Congregación Harción, buenas tardes, espero que todos estén bien y vamos a iniciar con una oración. Sean todos bienvenidos, Dios es bueno y su palabra vale. Hasta hoy tiene el poder de cambiarnos, de aliviarnos, de ayudarnos, de exaltarnos y también de ayudarnos, de apoyarnos en todo lo que ocupemos en estos tiempos. Gracias Dios que tú estás aquí, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Tú eres el mismo, Señor, ayer, hoy y mañana. Te damos las gracias por esta tarde, Señor, en que podemos estar reunidos una vez más de buena salud, Señor. Te damos gracias que tú eres el Dios todopoderoso, Señor, a quien clamaron ya generaciones, Señor. Nosotros también, Señor, te damos las gracias por esta tarde, Señor. Y te pido, Señor, que no sean mis palabras, Señor, que vengas tu Espíritu Santo aquí realmente a ungir mis palabras, Señor, que lleguen, Señor, a los corazones de nuestros auditores, Señor, a los que escuchan, Señor, los oyentes. Te damos gracias, Señor, que tú actúas en nuestros corazones, que tú exhortas, Señor, que tú nos ayudas, Señor, que tú apoyas, Señor, y que tú nos cambias y transformas para el bien. En el nombre de tu Hijo Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy, hermanos, es la gracia de Dios. Y como otra vez saben, mi familia y yo hemos vivido varios años en Israel y hablamos el hebreo. Y pues ahí la palabra hebrea de la gracia es Gesed. Y Gesed en hebreo pues no es solamente al español es traducido por gracia, en inglés a grace, pero en el contexto espiritual original significa aún más. Es como el amor compasivo, es como misericordia, es un amor sin fin, es un cuidado especial. Entonces podemos ver que Dios realmente nos ama, porque realmente la gracia es un tema realmente que muy abundante en el Nuevo Testamento, como también en el Antiguo Testamento, que fue el Tenaj, lo que tenían los israelitas hasta que vino Jesús a esta tierra. Abran conmigo si tienen una Biblia, Génesis 6:8, Génesis 6:8. Es el primer capítulo de la Biblia, el primer libro, perdón, de la Biblia. Entonces vamos a ver qué dice ahí. Imagínense, en el primer libro de la Biblia ya aparece el término la gracia o la misericordia de Dios. Aquí dice, ahí dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Como tal vez saben, Dios vio la maldad de los hombres y las mujeres, de todos los humanos en los tiempos en Noé, ¿verdad? No tardaron muchas generaciones en esta tierra. Nosotros, los vasos de Dios, no tardamos mucho aquí en ser ya condenados, ¿verdad? Ya no había justos. La gente era tal vez como hoy egoísta, pues estaba blasfemiando a Dios, no querían escucharle a Dios, no querían saber de Él, no querían trabajar ni hacer nada por Él. Y entonces por eso Dios mandó el gran juicio, que ha sido un gran diluvio, ¿verdad? Y tal vez algunos de ustedes conocen la historia, si no, léanlo en Génesis, a partir del capítulo 6 pueden leer, ¿verdad? Dios mandó al diluvio, pero Noé y su familia hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Entonces aquí ya aparece por primera vez el término gracia en el Antiguo Testamento. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Quiere decir que Dios lo miró con otros ojos que a la otra gente de esa etapa. O sea que Noé vivía dentro de una generación perversa, podríamos decir como hoy, ¿sí? Una generación que mataba, una generación que hurtaba, una generación que violaba a menudo los reglamentos de Dios y no tenían paz ni unos con los otros, se burlaban de Dios, no creían en Dios y se burlaban también de Noé. Cuando él fue obediente y construyó el arca, todos dijeron, ¿qué te pasa ya, viejo? ¿Verdad? ¿Estás loco? ¿Para qué construyes un barco en medio de la tierra? Sí, sería un poquito raro, ¿verdad? Aquí imagínense México, Chihuahua o Zacatecas o la Ciudad de México. Si alguien se pone a construir un barco, pues todos se reían y burlarían de él, ¿verdad? Diciendo, ¿estás loco?
O sea que quieres tal vez un barco en Mazatlán o Acapulco, sí, tiene sentido, pero un barco en México de F o Puebla, pues debe estar loco ese Noé. Bien, como sabemos, llegó el diluvio y Noé y su familia y la especie de animales, de cada animal dos, un par, que es sabiduría, ¿verdad? De Dios, para que no se extinguieran también los animales por culpa de los humanos, fueron salvos. Entonces ahí aparece la primera vez la palabra Gesed, gracia de Dios. Abran conmigo ahorita, por favor, Juan capítulo 1, versículos 14 al 17. Juan 1, versículo 14 al 17. Aquí es aquí estamos hablando el discípulo de Juan, ¿sí? El discípulo de Jesús, Juan. Aquí dice, en la 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí el verbo es la palabra de Dios, entonces Dios y su palabra son uno, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de la encarnación de la palabra de Dios, del verbo, quien era Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, ¿sí? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús habitó entre su pueblo Israel, los judíos, durante 30 y algo años, ¿verdad? Y luego murió por nosotros, pero vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Jesús fue el único hombre que andó en estas tierras, fue hombre y Dios a la vez, que nunca ha pecado, y él estaba lleno de la gracia, lleno de la verdad de Dios, ¿sí? Jesús, como saben, era misericordioso, tenía un gran corazón para los discapacitados, tenía un gran corazón para los pobres, tenía un gran corazón para los indigentes y también para los niños, también para las viudas, pues todos lo que en esta sociedad pues no tienen gran valor. Para Dios las cosas son diferentes. Muchas cosas que para este mundo tienen valor, para Dios no le importan. A Dios no le importa cómo te ves, si eres guapo y guapa, sin embargo es bueno si eres guapo, guapa, felicidades, o si tienes mucho dinero, una carrera bien pagada, bueno, lo hace la vida más fácil, ¿verdad? No lo niego, pero esas no son cosas que para Dios valen. Para Dios vale tu actitud, tu corazón y tu andar con Él, ¿sí? Si estás bien con Él, todo bien. Si estás mal con Él, mejor apúrate a regresar y arrepentirte y regresar al trono de Dios para que tú puedas ser lleno de su gracia. Amén. Vamos a ver ahorita vamos a ver la 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dios, hermanos, tiene la plenitud y nosotros tomamos de él gracia sobre gracia. ¿Por qué ocupamos la gracia de Dios? Porque le fallamos a menudo. Fallamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, ¿verdad? A Dios, a todos. Somos hombres y mujeres que fallan, que pecan, pero hay un buen camino, que es el camino junto de la mano de Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a leer la 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley de Dios aún tiene realmente contenido para nuestras vidas. Los 10 mandamientos creo que aún son válidos en nuestros tiempos y tenemos que andar según los mandamientos. Aún es válido el primer mandamiento que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Esto, mis hermanos, es la ley la más importante, la que nos dio Dios, y es el primer mandamiento: ama a tu Dios. Y luego Dios es celoso, la segunda. Entonces Dios es un Dios celoso y no va a compartir su gloria con nadie.
Entonces, hermanos, trabajemos en que nos acerquemos al trono de gracia con un corazón confiado a Él, con un corazón realmente, pues, sincero a Él, ¿verdad? Y podemos hablar como con Dios como con un amigo. Él te escucha. Él nos da su gracia todas las mañanas de nuevo. Entonces, sí, acuérdese, la palabra se hizo carne. Dios habló y Jesús se manifestó. Entonces, ¿qué es la gracia? Gracia significa nos da la fuerza, nos da el poder de Dios, ¿sí? Para aquellos que le aman a Él. Y ahorita la buena pregunta es, ¿cómo se obtiene la gracia de Dios? ¿Cómo obtenemos la gracia de Dios? Vayan conmigo, por favor, a Romanos 3:24. Romanos 3:24. Romanos 3:24, aquí dice, es la justificación por su gracia. Aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, nacimos como pecadores, ¿verdad? Y si no fuéramos lavados por la sangre de Cristo Jesús, aceptando a Cristo Jesús como nuestro Rey y nuestro Señor personal, realmente estaríamos perdidos hasta hoy. Pero aquí dice, gracias a Dios, Dios hizo un camino mandándonos Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y vamos a leer la 25. ¿A quién se refiere a Jesucristo? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, si ustedes han dado sus vidas a Cristo Jesús, ya todos sus pecados son redimidos. Ustedes quedan redimidos de su gracia. Por la gracia de Jesucristo somos redimidos y quedamos justificados gratuitamente y justificados por la gracia de Dios. Imagínense, hermanos, ¿quién más te hizo un regalo así? Que te regaló vida eterna y es gratuita. No ocupamos hacer cursos de meditación para obtener la paz interna, ¿verdad? Realmente en Dios lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque Él te mira con ojos de su gracia. Si tú has dado su vida a Cristo Jesús, si tú sigues en el camino con Cristo Jesús, lo tienes todo. Si tú no tienes la redención, hermano, hermana, te invito a que te acerques a nosotros para que podamos orar contigo, porque entonces no vas a tener nada cuando mueras. Si morimos, se decide cómo has vivido aquí tu vida, con Cristo Jesús, trabajando por Él, o solamente trabajando por tu familia, por tu carrera, por tus hijos y a tu propia cuenta. Esa es la pregunta, hermanos, que todos tenemos que hacernos, que un día vamos a morir. Y un día nos vamos a enfrentar al trono de Dios. Pero para que Él te mire con ojos de gracia, tenemos que primeramente aceptarle a Él, a Jesucristo, personalmente. Y esto se hace en medio de una oración que oramos. Podemos orar contigo, ¿sí? O bien puedes acercarte a tu pastor o a un cristiano que conozcas cómo se hace esto, ¿verdad? Para que seamos justificados y lavados por su sangre. Bien, es muy importante que tengamos la salvación. Entonces, aquí Dios nos manda su gracia y es gratuita y la vida eterna es gratuita, pero sin embargo tiene un costo. Nosotros tenemos que entregar y vivir nuestras vidas debidamente. Bueno, vamos a ver un pasaje más sobre la salvación, por favor. Vean conmigo Romanos 5:17. Romanos 5:17, por favor. Aquí dice, aquí habla por medio de Cristo, justicia y vida. Aquí dice en la 17.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la transgresión de uno, aquí, hermanos, estamos hablando de Adán y Eva. Fueron los primeros que realmente transgresaron las leyes de Dios porque no fueron obedientes, desobedecieron a Dios. Ya no sé cuántos años vivieron ahí, tendríamos que ver a un teólogo quien conozca, no sé si alguien sabe o alguien conoce los años. Yo siempre me he preguntado cuántos años vivieron ahí, pero parece que no muchos porque ni tuvieron un hijo ahí en el jardín Edén. La verdad, hermanos, es muy trágico eso, que vivieron, lo tuvieron todo, se tuvieron entre ellos, no tenían que trabajar, vivían de las frutas del árbol. Imagínense qué vida era el paraíso, pues no hacía ni frío ni calor, no ocupaban ni ropa, estaban a gusto, los animales eran mansos. Pues sí, era el paraíso, casi como en el cielo. Pero parece que no pasó mucho tiempo hasta que el diablo, en forma de la serpiente, primero le habló a Eva y tonta de ella, pues recayó y luego también pues convenció a Adán de no quedarse solo, no quedarse mal con él y pobrecito tonto de él también pues sucumbió a las tonterías de su mujer, ¿verdad? Entonces, hombres, cuidado, mujeres, cuidado. Si tu esposo o tu esposa te quiere inhibir de tu andar con el Señor, no seas tan tonto, tan tonta como Adán y Eva. Por favor, miren, ellos tuvieron todo y ni tuvieron ni un hijo. Entonces me imagino no debe haber sido mucho tiempo y tal vez ni un año, hermanos, en el paraíso. Qué pena, ¿verdad? Y ellos realmente arruinaron todo, pero gracias a Dios, Dios con sus ojos de gracia ya tenía el plan B. Y el plan B era demandar a su Hijo unigénito para la redención de todos nosotros de nuestros pecados. Por la muerte cruel, por su sangre, somos redimidos por siempre. Bien, vamos a ver Romanos 5:17. Aquí habíamos leído la primera parte, pues si por la transgresión de uno, que fue Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí podemos ver la muerte de uno, Adán causó la muerte, la transgresión de uno causó la muerte de todos nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque el paraíso era para eternidad. Dios nos había creado para la eternidad. La muerte ya es la primera condenación, la primera plaga que vino sobre esta humanidad al desobedecer a Adán y Eva. Qué trágico. Tendríamos vida eterna para siempre. Nadie de nosotros moriría. Nadie de nosotros tendría ahorita lamentos que hacer por el COVID o por el cáncer o por la edad que tienen nuestros abuelos, bisabuelos. Imagínate, tú y toda tu familia estarían vivos. Qué bonito, ¿verdad? Y viviríamos por siempre aquí en esta tierra en paz. Pero no, somos pecaminosos, lo tenemos que realizar y gracias a Dios que Dios nos enseña un camino de cómo salir, ¿verdad? Como dice aquí, Jesucristo da a los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, ¿sí? Entonces, por uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera vino la salvación por un hombre y Dios quien fue Jesucristo. Y eso ya es la gracia de Dios, que no tenemos la muerte eterna. Vamos a vivir en una eternidad con Dios gloriosa, donde no hay muerte, no hay pecado, ya no hay lágrimas, no hay lamentos, no hay muertes ni enfermedades. Imagínense qué bonita esa situación, ¿sí? A veces pienso, ya quiero estar ahí y ver a todo esto en vez de ver aquí este mundo, pero no podemos escogernos y el suicidio tampoco no es una buena entrada al paraíso, ni estoy segura si Dios te va a aceptar, porque la verdad es un pecado matarse a sí mismo. Dios nos dio la vida y no quiere que la terminemos antes de terminar sus planes aquí que Él tiene para nosotros. Bien, vamos a ver otros pasajes. Entonces, muchos
Bueno, hermanos, una disculpa. Fue una pequeña pausa. Bien, vamos por favor a seguir. Tal vez te preguntas, ¿cómo es que Dios me conoce? Si nadie me conoce como mi mamá o como mi esposo o mis hermanos, ¿verdad? Sabes, Dios te conoce porque Él te hizo, Él te creó y Él ya tiene el mejor plan para tu vida. Vamos a ver en Gálatas 1:15, por favor. Gálatas 1:15. Aquí dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que no yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Esto habla Pablo, quien predicó primero a los gentiles, aunque era judío, ¿sí? Aquí dice, pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Todos los que están escuchando ahorita, ustedes son llamados por Dios. Por una razón, Dios los tiene escuchando. Dios los llama desde el vientre de su madre. Y Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros en esta vida, ¿sí? No se trata solamente de ir a trabajar y procrear hijos y ver los nietos y luego morir. No, Dios tiene un plan para tu vida que solo tú puedes cumplir y que solo Dios quiere que tú cumplas en esta vida, pero depende de nosotros. Dios no nos obliga a nadie. Dios no es un mal dueño. Dios no es un mal Señor, es un Señor quien nos ama. Es el Señor quien nos entiende, quien nos ve con sus ojos de gracia. Bueno, abran conmigo ahorita, por favor, Efesios 2, 4 a 5. Efesios 2, 4 a 5. Efesios 2, 4 a 5. Vamos a leer Efesios 2, 4 a 5. Aquí dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí dice, hermanos, otra vez, Dios es rico en misericordia y en gracia. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. ¿Sí? Morimos con Cristo Jesús al dar nuestras vidas a Él y resucitamos con Él siendo bautizados. ¿Sí? Puedes seguir leyendo esto, es muy interesante. Meto el capítulo 2 de Efesios. Sí, es el método de la salvación de los gentiles. Efesios 2, 4 al 5 hemos leído, ¿sí? Entonces, acuérdense, Dios tiene un buen plan para cada uno de nosotros y es a nosotros de cumplir con ese buen plan que tiene Dios para nosotros. Y espero que todos aquí sean salvos y no se pierdan al fin del tiempo, ¿verdad? Por ser tercos o por ya no tener ganas de asistir a una congregación, de no escuchar la palabra, de no orar. Siempre hay razones por la familia que nos está impidiendo a veces o otros quehaceres como trabajos, ¿sí? Entonces, espero que todos ustedes alcancen la vida eterna que tiene Dios por su gracia. Y espero que todos puedan cumplir también con el plan que Dios tiene para tu vida. Son dos cosas. Primero, la salvación y segundo, hacer algo para el Señor, tu Dios, aquí en esta tierra. No estamos aquí solamente para escuchar, solo oír la palabra, pero dice Jacobo, Santiago, que somos hacedores de la palabra. Deberíamos de ser hacedores, poner en práctica lo que escuchamos. En las prédicas tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas diarias. Bien, que Dios nos ayude a todos. Vamos ahorita a Tito 2. Tito 2 del 11 al 13, por favor. Tito 2 del 11 al 13. La gente cree que también esta epístola fue escrita por Pablo, ¿sí? Una carta de Pablo a Tito. Bueno, vamos a ver Tito 2, 11 al 13. Aquí dice,
porque la gracia a Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí pueden ver, hermanos, Dios no es injusto, Dios tiene salvación para todos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios quiere que todos ustedes sean salvos, como aceptando a Cristo Jesús en su vida, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Entonces vemos aquí, Dios quiere que todo el mundo se salva. Dios no quiere aún que los asesinos vayan al infierno. ¿Por qué? Es un lugar horrible donde ya no hay salida. ¿Sí? Es un lugar donde hay demonios, es un lugar caliente, horrible, con fuego, con llamas, con muchas torturas. La gente que grita debe de ser horrible. Dios, en su misericordia, en su gracia, no quiere que nadie de nosotros vaya a este lugar, pero depende de nosotros. Si aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y nos mantenemos a flote espiritualmente toda nuestra vida hasta morir. Como dice aquí, enseñándonos, la 12 vamos a leer otra vez, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tenemos que ser sobrios, tenemos que ser vigilantes, tenemos que vigilar nuestra vida, la espiritual y también la mundana. No nos podemos dar el lujo de tener compañías malas en este mundo, porque nos van a realmente jalar hacia abajo, ¿sí? Aquí dice piadosamente. ¿Qué es piadosamente? Tener respeto a Dios, orar, recordarse de lo bueno que es Dios, cambiar tu forma de hablar, cambiar tu forma de pensar. Todo esto es, sí, vivir una vida piadosamente. Y vamos a ver la 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el plan de Dios. Como ya escuchamos, hermano, Dios ya te jaló, Dios ya te vio desde el vientre de tu madre. Él te protegió hasta la hora que estás escuchando este mensaje. Luego, Él te hace la propuesta, la gracia de la salvación por su sangre, aceptando a su Hijo Jesucristo en una oración, haciéndole a Él el Señor y el Rey de tu vida. Luego tenemos que renunciar a los malos deseos, vivir una vida sobria y piadosamente y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos que tener esta esperanza y esta esperanza, hermanos, es lo que realmente nos hace sobrevivir, los que nos hace poner en práctica la palabra de Dios, las que causa que no titubeemos, ¿sí? En darle tiempo a Dios, en darle nuestros diezmos, nuestra atención, nuestra oración, ayudarle al prójimo, estar en una congregación. Son varios factores que aquí realmente se desarrollan, ¿verdad? Para que realmente seamos un pueblo, como dice la 14, para sí un pueblo, Dios quiere para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que seamos celosos de buenas obras, no celosos de solamente vivir nuestras vidas como se nos da la gana. Eso, hermanos, no es suficiente para al final alcanzar realmente la gracia de Dios. La gracia es gratis, hermanos. Somos nacidos de nuevo por su gracia, por su misericordia. Pero luego a nosotros nos toca de realmente poner en práctica su palabra y aguardando con buena esperanza, con buenas obras, hasta el fin, su gloriosa venida a esta tierra, o si morimos antes de estar en el cielo con Él.
¿sí? No hay otra opción. Estar con Él es realmente lo mejor y Él tiene la ayuda para todas las preguntas. Él tiene la ayuda para todo y Él realmente te ama. Entonces, ánimo, mis hermanos, acerquémonos confiadamente a su trono de gracia, esperando que Dios nos ayuda, que Dios nos cuida, que Dios nos guía y siempre está su Espíritu Santo para ayudarnos en cualquier situación. Si oramos, siempre podemos pedirle al Espíritu Santo que venga, que nos guíe, que nos enseñe las cosas de la palabra de Dios, que nos explique los versículos de la Biblia. Si tú no entiendes algo en la Biblia, siempre puedes decir, Espíritu Santo, ven, ilumíname, enséñame este pasaje o háblame qué tengo que hacer en esta situación. Y sabes que Dios siempre te va a responder porque Él te ve con ojos de misericordia y Él te ama. No se te olvide, mi hermano, mi hermana, Dios te ama y esto te va a amar siempre. Aunque tú caigas, aunque tú peques, Dios aún te ama. Y si haces eso, sal del pecado, sal de los caminos equivocados y acércate otra vez a Dios. Acércate a Dios, ¿sí? Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti también. Bueno, pues es el fin de la prédica. Que Dios te bendiga mucho. Si quieres contactarnos, ahí vienen los datos. Bueno, que Dios te bendiga, que les dé un buen fin de semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.